Hola, hola, ¿cómo les está yendo todo por ahí? Bueno, la idea de este video es un poquito hacerles una devolución acerca de la prueba que tuvieron el otro día. Estuve leyendo ahí cómo se sintieron, si estuvieron nerviosos. Yo estuve re nerviosa, era la primera vez que hacía una prueba de esta clase, así que me costó bastante armarla y tratar de gestionarla para ustedes para que fuera lo más fácil posible. Entonces, recopilando un poquito, vamos a tratar de revisar punto por punto qué cosas fueron las que hicieron, qué fue lo que respondieron y qué deberían haber contestado, o por lo menos a mi entender. Obviamente la mayoría contestó muy bien, habrá tenido uno o dos errores, pero la comprensión estuvo muy buena. La primera pregunta no se relacionaba con la historia, sino con la clase de texto que es. Antes de que todo esto pasara y empezáramos a estar en cuarentena, habíamos hecho una comparación de algunos de los textos y ese día dejamos algunas cuestiones en claro. Estaba viendo a ver si alguno tenía buena memoria y se acordaba qué era lo que habíamos visto, porque conversamos mucho pero escribimos poco. Entonces eso también es algo que puede llegar a afectar el trabajo. El primero era qué clase de texto es y resulta que este texto es una novela de ficción histórica. ¿Por qué es una novela? Primero, porque el perro. Primero porque es extensa, eso hace que sea necesario dividirla en capítulos. Requiere mucho más tiempo de lectura, justamente porque es más largo que un cuento. Los cuentos, aunque sean largos, siempre se terminan de un tirón. Uno no tarda más de 30 minutos en leer un cuento, por más largo que sea. Tiene muchos personajes y estos personajes se van a ir desarrollando en distintos ambientes. No siempre va a pasar todo en el mismo espacio. Y este desarrollo de los personajes también va a hacer que los conozcamos. En general, solo uno o dos protagonistas que son los que vamos a ir siguiendo a lo largo de la historia. Capítulo a capítulo siempre van a estar los mismos personajes y se van a meter otros personajes en la historia, pero estos protagonistas son los que vamos a seguir a través del hilo. Es una ficción histórica, ¿por qué? Ficción es muy simple la explicación, es porque está inventado. La autora básicamente lo que hizo fue imaginarse la historia y escribirla. Es histórica porque está ambientada en un hecho real, ¿sí? En una etapa real de nuestra historia y que algunos de los personajes que aparecen ficcionalizados son reales. Estuvieron vivos en esa época, ficcionalizados porque la autora obviamente les da los pone y los muestra como ella piensa que ellos son y les da la personalidad que la autora considera. Los protagonistas habitan en ese tiempo, van a vivir aventuras dentro de ese tiempo. La segunda pregunta es ¿cuándo inicia el viaje? Y esta es cuando la soga se corta y ambos caen al agua. Y ustedes dirán, pero antes de que la soga se corte, Rocío se cayó. Es cierto, Rocío se cae primero, pero no desaparece. Entonces todavía no inició el viaje. Lucas intenta ayudarla y todavía no desaparecen, ella seguía dentro del tanque. Mientras intentan subir los dos juntos, la soga se corta y ahí, cuando ambos caen al agua, es cuando sienten que es mucho más profundo de lo que pensaban y empiezan a ver que la luz del sol se aleja. Ahí es cuando realizan el viaje. Entonces podemos decir que el viaje en realidad inicia cuando los dos están en el agua porque se caen. ¿Sí? Tercera pregunta era, del tanque, ¿quién los rescata? Otra pregunta capciosa ahí, medio tramposa. El que lo rescata es Nazareno. Y muchos me van a decir, sí, es Francisca. Francisca los escucha, pero ¿quién es el que tira la soga? ¿Sí? El que tira la soga es Nazareno para terminar de sacarlo a Lucas y para haber sacado también a Rocío. Entonces le damos todo el trabajo a Nazareno por rescatar a nuestros dos protagonistas. La cuarta pregunta, durante su estadía en 1810 conocen a, y acá un montón me marcaron a veces a uno, algunos, los que se dieron cuenta que tenían varias opciones, ¿sí? Era una opción, era un punto donde uno podía elegir varias opciones. A Mariano Moreno es uno de los que conocen. A Mariquita Sánchez, porque Rocío habla del tema del piano, tiene una conversación con ella. Uy, spoiler para el que no llegó a leer ese capítulo, que calculo que ya fueron todos, pero bueno. Y también conocen a Manuel Belgrano. A Juan Bautista Alberdi todavía no, lo van a conocer en el libro de Tucumán, así que no digan nada. Y a Juana Zurduy creo que no se la cruzan nunca en ningún libro. Habrá que ver en el último que salió escrito, a ver si se la pueden cruzar ahí. La última,
Rocío y Lucas decidieron que, ya que se iban a tener que quedar por unos días más, lo mejor era integrarse a la vida de la casa tratando de no llamar la atención. Los días siguientes se dedicaron a tratar de realizar las distintas tareas que les encomendaban. ¿A quién se refiere se les? Y acá hay que hacer un trabajo mental para comprender el texto. Los días siguientes se dedicaron a tratar de realizar las distintas tareas que les encomendaban. ¿Quiénes son los que encomendaban? El texto hace referencia a las personas que le asignan los trabajos. Podía ser Francisca, don Nicolás, doña Casilda, los dueños de la casa. Lo podía escribir de múltiples maneras, pero en realidad no hace referencia a Lucas y a Rocío. Lucas y a Rocío son los que hicieron las distintas tareas. Los que les encomendaban, si yo sigo leyendo la frase, me doy cuenta que son otros, ¿sí? Ahí va el tema de comprensión lectora. Espero que les haya sido más fácil realizarlo en casa. Si hubo errores, no se preocupen, es una actividad nomás. Va a haber otras actividades un poco más complicadas o no. Y nos vamos a ver en otros videos. Así que sean felices, sepan que los quiero un montón. Así que nos vemos la próxima.